te voy diciendo que Prusia no tiene nada que ver con Rusia. No los vas a confundir. Prusia no tiene ninguna relación con Rusia. Prusia y Rusia son diferentes. Y tercero y último, hablamos de una etapa alucinante conocida como la Paz Armada. La Paz Armada, que comenzó en el año de 1870 y se extiende hasta que comienza la Primera Guerra Mundial en 1914. Listo. Ahora que te he presentado estos tres contextos, hablemos brevemente sobre cada una, para que te des cuenta qué relación tienen con este conflicto. Revolución industrial, rápidamente, primer punto. Jóvenes, gracias a la revolución industrial, estos países europeos se van a convertir rápidamente en poderosas potencias económicas, grandes potencias económicas. Y si les das un poco más de años, ¿sabes qué harán estos países? Estos países, como son poderosos y se han industrializado, ¿qué significa que se han industrializado? Significa de que ya no son meros productores de materia prima, ya no son meros productores de recursos naturales, no, ahora producen, valga la redundancia, lo que van a producir serán productos, será manufactura, como máquinas, artefactos, aparatos, utensilios, instrumentos, etcétera. ¿Viste? Eso es una industria. El Perú, por supuesto, es un país cuya industria está comparada con otros países, está sumamente retrasado. El Perú se dedica simplemente a lo más elemental, la extracción de materia prima, a la extracción de recursos naturales, como el mineral, que muy bien sabes. Pero el Perú en realidad no se ha dedicado a industrializarse y eso no es nada bueno. ¿Listo? Pero en fin, esos países europeos, allá por el año de 1870 y antes, ya comenzaban a industrializarse. Mira hace cuánto tiempo esos europeos se han industrializado y el Perú todavía no. Entonces, ¿qué sucede? Gracias a eso, estos países obtienen mucho poder económico. ¿Por qué? Van a producir productos y esos productos lo van a vender a sus ciudadanos. Listo, pero llegará un momento, y atiende con mucha atención lo que te voy a contar, pero llegará un momento en el que estas fábricas que digamos, a ver, hablemos de Inglaterra, solo por poner un ejemplo. Puedo jugar a otro país, pero hablemos de Inglaterra. Además recuerda que Inglaterra por aquellos años se convirtió en la primera potencia mundial. Estados Unidos era una sombra. Inglaterra era la primera potencia del mundo en aquellos años, claro. Inglaterra tenía grandes industrias, producía muchos productos, valga la redundancia. Pero un día, ¿qué pasó? Tenía tantas fábricas que comenzaron a producir más productos de lo que su población podía comprar. Me dejo entender. Digamos que tú produces televisores, es un ejemplo, y tienes a 100 habitantes en tu país. Tú como fábrica les vendes a los 100 habitantes 100 televisores, pero sucede que tú has fabricado 200, 300, 400, 500 televisores. Oye, la gente ya no te va a comprar porque ya tienen tu artículo. Así que, ¿qué es lo que haces? Fácil, ante esta falta de compradores, de clientes, tú vas y miras fuera de tu país. Hasta ese momento solo le habías vendido a la población dentro de tu país, pero ahora vas a echarle el ojo a otras tierras, a algo que en economía se llama, vas a echarle el ojo a otros mercados. ¿Por qué eso es un mercado? El mercado es un lugar donde se intercambian productos por dinero. Lógico. Entonces, los ingleses ya no tenían mercado, su mercado interno estaba saturado y a nadie le compraba sus productos, así que aparece la necesidad de buscar nuevos compradores. Así que, ¿dónde encuentras tus mercados? Y todavía para variar, oye, tus fábricas son tan bestias, tan poderosas, que comen, devoran literalmente la materia prima. Claro, para que una fábrica pueda producir televisores necesita materia prima. Digamos que tú tienes una fábrica de lápices. Tus lápices, tú no podrías producir lápices si es que antes no tienes materia prima, es decir, madera y carbón. Claro, madera y grafito. Si no tienes madera y grafito, simplemente no puedes hacer lápices. Entonces, tú necesitas materia prima. Igual, estas fábricas de Inglaterra, de todo tipo de instrumentos, necesitaban entonces materia prima. Entonces, hasta este punto, de conclusión, los ingleses necesitan dos cosas: nuevos mercados y materia prima. ¿Dónde lo consigues? Es la pregunta. Y entonces es cuando se le prende el foquito a Inglaterra y dice, fácil, en el mundo hay países poderosos como yo, pero hay países débiles como por ejemplo los países de África o de Sudamérica. Así que voy a ir y los voy a colonizar.
¿Y qué es lo que harán estos canallas, estos países poderosos, multimillonarios? Van a someter a otros pueblos, a otros países. Por la mala o por las buenas, eso no importa. Al final yo te voy a convertir en mi colonia. ¿Tú te acuerdas? España nos había convertido a nosotros en una colonia. Será exactamente el mismo modelo. Estas potencias van a ir a otras partes del mundo, se apoderarán de otros países y con el pretexto de desarrollarlos, de apoyarlos, de ayudarlos, entre comillas ayudarlos, van a estos países, literalmente le van a quitar toda su riqueza y encima les van a vender sus productos. En otras palabras, los imperios, estos países poderosos europeos, van a comenzar a buscar colonias. Eso es lo más fundamental. Se va a convertir en una pieza estratégica por aquellos años tener colonias. Aquella potencia que tiene más colonias es más poderoso. ¿Por qué? Porque tú tienes mercados y encima tienes materia prima. Y tus ganancias siguen aumentando obscenamente. Entonces, no te olvides de que los imperios, lo más que van a buscar, lo que más pretenden, lo que más anhelan, será la posesión de colonias. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede, muchachos, es de que estos imperios van a repartirse el mundo y llegará un momento en el que estos países, la rivalidad que hay entre ellos los llevará a matarse en lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. En otras palabras, gente, la Primera Guerra Mundial no fue de ninguna manera una guerra por la libertad, por la justicia, la igualdad o cualquier principio humano. No, fue una guerra de intereses, fue una guerra por la plata, por a ver quién tenía más colonias, más riqueza. Es así de simple. Millones y millones de hombres, jóvenes y también mujeres y niños y ancianos van a perder la vida simplemente por un par de encorbatados que querían ganar más plata. Es así de simple, triste, pero es la verdad. Entonces ahí lo tienes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Surgimiento de nuevas potencias, listo. Jóvenes, ¿qué sucede? En Europa había muchos imperios. Inglaterra, estaba Francia, estaba Rusia, estaba España, Portugal, Italia. Sí, bueno, Italia todavía no. Pero ¿qué sucede? Estos imperios, como por ejemplo el imperio turco-otomano, el imperio austrohúngaro, que hoy día ya no existen, estos imperios existían en ese tiempo, ¿ya? Y competían entre sí. Ahora, lo que menos quieren estos imperios es tener más competencia. Pero fue exactamente lo que pasó. ¿Por qué? Cuando estos imperios parecía que ya no iba a haber más imperios, eran los únicos que iban a haber en el mundo, en el corazón de Europa van a surgir nuevas potencias que también desean ser imperios. También quieren ser imperios. ¿De qué países estoy hablando? Hablo de dos, en Europa, por supuesto. Uno será Prusia y el otro va a ser, Italia. ¿Ya? Profesor, por ahí dice Alemania. Corrección, Alemania, y acá lo voy a esclarecer, Alemania todavía no existe. ¿Qué, profe? Así es, en ese tiempo, 1870, Alemania todavía no existe. Lo único que existe es algo llamado Prusia. Profe, ¿pero qué es Prusia? Ya de una vez, explíqueme, no comprendo, te explico. Jóvenes, a ver, nosotros podemos decir de que habían dos grandes etnias andinas. Están, por ejemplo, los quechuas y los aymaras, aquí en el Perú. Claro que sí, quechuas y aymaras. Tú lo sabes, ya está. Listo. Igual pasa en Europa, muchachos. Para nosotros, todos son gringos, y ya. Y los metemos todos al saco. Así como todos los asiáticos son chinos, para nosotros igual. Todos son árabes, todos son chinos o todos son gringos, punto. O todos son negritos, ya está. Entonces nosotros tendemos a meterlos en un mismo saco y no es así. Ocurre que entre los europeos hay diferencias. No digo que uno es mejor que otro, no. Simplemente vienen de un origen distinto. Por ejemplo, oye, en el corazón de Europa, los prusianos, esto que he escrito acá, Prusia, ¿sabes qué era Prusia? Prusia no era todavía un país. Prusia no era una república. Prusia era un reino muy poderoso, pero solo era un reino. ¿Listo? Ah, ya, pero su población, la población de estos prusianos, ¿qué origen tenían? Ah, su origen era germano. Es decir, todos estos hombres provenían de la antigua tribu germana, que eran los famosos bárbaros, enemigos de los romanos, muy antiguos, históricamente. Entonces, los prusianos son aquellos descendientes de esos bárbaros llamados germanos. Sí, pero no son los únicos. Habían en ese tiempo otros reinos como Prusia, otros reinos como Baviera, como Múnich,
otros reinos que también tenían origen germano, pero eran independientes. En otras palabras, estos pequeños reinos, todos germanos, estos reinos convivían, pero no se habían unificado. ¿Listo? No se habían unificado. Y Prusia, que era de estos reinos germanos, era el más poderoso. Y Prusia tenía clavada en la cabeza la idea de unificarlos. ¿Ya? Ahora, para esto, ¿qué va a pasar? Prusia, que estaba por aquellos años liderada por un rey, por un Kaiser, así se le llama, el Kaiser Guillermo I. Él era el líder de Prusia, su rey, su soberano. ¿Listo? Por ahí debe estar, ahí está, ¿ves? Qué bacán. El Kaiser Guillermo I, aquí está. Él era el gobernante de Prusia. Y este hombre tenía un sueño. Guillermo I tenía el sueño de unificar a todos los pueblos germanos en un mismo país, en una misma potencia. Increíble. ¿Listo? Ese era el sueño de Guillermo I. Y para hacer realidad ese sueño, este hombre va a convertir en su canciller, va a convertir en canciller, como su mano derecha, a un hombre extraordinario, a un prusiano antiguo, brillante, un genio diplomático y militar llamado Otto von Bismarck. Tan impactante fue el trabajo, la influencia de este caballero que hasta el día de hoy, mira, 2020, en un país tercermundista llamado Perú, recordamos a este prusiano. Date cuenta la importancia de este caballero, Otto von Bismarck, también llamado el canciller de hierro. ¿Listo? Era un hombre brillante. Otto von Bismarck dice, muy bien, Kaiser Guillermo I, yo haré realidad su sueño. ¿Listo? Y será Otto von Bismarck quien va a cristalizar esta fantasía de Guillermo I. Pero para hacerlo, Otto von Bismarck le dice, mira Guillermo, si nosotros queremos unificar a todos los pueblos germanos, tenemos que demostrarles a nuestros compañeros de que Prusia es fuerte y puede liderar, puede dirigir esta unificación. ¿Y cómo lo demostramos?, le pregunta Guillermo. Fácil, haciendo la guerra. ¿A quién? A un viejo enemigo. Tenemos problemas territoriales con él y podemos aprovechar eso para declararle la guerra. Muy bien, ¿de quién estás hablando? De Francia, le dice. Jóvenes, por muchos años atrás, tanto Francia como Prusia, que comparten frontera, habían tenido disputas territoriales. Siempre, históricamente. Sobre todo dos territorios llamados Alsacia y Lorena. Esos nombres son importantes. ¿Listo? Alsacia y Lorena. Así que, en ese tiempo, Alsacia y Lorena son parte de Francia, pero Prusia reclama esos territorios para su dominio. Francia se rehúsa, así que eso se utilizará como pretexto para desatar la guerra franco-prusiana que comenzó en 1870 y concluye en 1871. Jóvenes, cuando esta guerra estalla, todo el mundo creía de que Francia iba a aplastar a Prusia. En primer lugar, Francia es mucho más grande. Segundo, mucho más poderosa, antigua, es una potencia con muchos siglos de historia. En cambio, Prusia es relativamente reciente. Así que todo el mundo esperaba una rápida victoria de Francia, pero no fue así. La historia nos da una sorpresa, porque será Prusia quien le saca la mugre a Francia, la patea en el suelo, la humilla, muy bien, la revienta, así rápidamente la va a aniquilar, para sorpresa de medio planeta. Y luego de esta victoria, Prusia le quita a Francia esos dos territorios de los cuales te estaba hablando, Alsacia y Lorena. Y Prusia dice, hemos recuperado nuestro territorio. Y con esta notable victoria por parte de Prusia, todos los demás pueblos germanos van donde Prusia y dicen, Prusia, queremos unirnos a ti. Y es así como Otto von Bismarck hará realidad el sueño de Guillermo I, unificando a todos los reinos germanos bajo una misma mano, llamada Alemania, el Imperio Alemán. Así nació el Imperio Alemán, amigos, en 1871. ¿Listo? Así que en el 70 Alemania no existe, 71 Alemania ya existe, ya nació. ¿Listo? Luego de la victoria de esta guerra. Así que no te olvides, Otto von Bismarck será pues el arquitecto de esta unificación y por eso hoy por hoy es un auténtico héroe, es una figura casi legendaria en Alemania, Otto von Bismarck, no te olvides, ¿listo? Suficiente. Tercero, la paz armada. ¿Qué es la paz armada? Luego de la guerra franco-prusiana, algo queda clarísimo para todos los habitantes de Europa. Algo queda claro, de que tarde o temprano habrá una guerra entre todos los imperios.
todo el mundo lo sabe, es un hecho. ¿Listo? Y para eso, estos países, como saben, ya olfatean, huelen de que en el futuro habrá una guerra, no saben cómo se llamará, no saben cómo, cuándo ni dónde, pero saben que habrá una guerra. Así que, para evitar, para ser precavidos, estos países en el fondo van a comenzar a armarse. Es decir, van a vivir en una aparente paz, en una aparente tranquilidad, armonía, etcétera, pero en el fondo se detestan estas potencias. Y por eso, en secreto, aunque ni tan en secreto, van a comenzar a armarse, se arman, se preparan para esa futura guerra que no saben cuándo llegará. ¿Listo? Entonces, a esa etapa en la que estos países vivirán una aparente paz, pero en realidad se están armando, se le va a llamar la paz armada, que comenzó en el 70, como puedes fijarte en pantalla. En realidad comenzó en el 71, si somos más severos, así que puedes cambiarlo, que comenzará en el 71, luego de la guerra franco-prusiana, y se extiende hasta 1914, suficiente. Listo. Siguiente punto. Eso ya está. Muy bien, bloques militares, correcto. Bien, muchachos, esto casi nadie lo recuerda, pero vamos a hablar sobre bloques militares. Mira, la Primera Guerra Mundial tuvo bloques, la Segunda Guerra Mundial también, la Guerra Fría también tuvo bloques. Hablemos de la Primera Guerra Mundial. El primer bloque se le va a llamar la Triple Alianza y estuvo formada por Alemania, por Italia y por el Imperio Austrohúngaro. Muy bien, ahí está, por Austro-Hungría, Alemania, Italia y Austro-Hungría, la Triple Alianza. La otra triple vendría a ser la Triple Entente, una palabra francesa que significa entendimiento. ¿Listo? El triple entendimiento, la Triple Entente, que va a estar conformada por Francia, por Inglaterra y por Rusia. ¿Listo? Por Rusia. No confundir con Prusia. Prusia ya desapareció porque ahora ya está unificada Alemania, por favor. ¿Listo? Entonces ahí tienes tú a los dos bloques que ahora van a matarse. Todo está preparado para la guerra. Estas potencias están armadas, tienen alianzas, tienen compañeros, hay odio y rencor, así que solo hace falta cualquier pretexto para que estalle. Y el pretexto llegará. ¿Cómo llega? ¿Cuál fue el pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial? El pretexto fue el asesinato de un muchacho muy importante. Mira, analicemos. Aquí está Austro-Hungría, observa. Austro-Hungría, no te olvides que es aliada de Alemania e Italia. ¿Listo? Ahí está Austro-Hungría. Austro-Hungría es un imperio muy viejo, listo, muy antiguo, muy viejo y vasto, muy grande, gigantesco, diría yo. Ahí está Austro-Hungría. Austro-Hungría está gobernada por un flaco llamado, por un anciano de hecho llamado Francisco José. Cuidado con su nombre. Repito, el emperador de Austro-Hungría era Francisco José. José. ¿Listo? Muy bien. Ahora, como Francisco José perdió sus hijos, perdió a su esposa, perdió a la mujer que amaba, había perdido a todos, tuvo una vida muy terrible ese flaco, déjame decirte, pero al no tener un heredero directo, porque ha perdido a su hijo, al cual adoraba, así que el hombre va a elegir como su heredero, va a elegir a su sobrino lo elige como su futuro, como el futuro heredero de Austro-Hungría, a su sobrino. Su sobrino se llamaba, tiene un nombre muy parecido, por favor, no lo vas a confundir. El sobrino se va a llamar Francisco Fernando, así se llamaba. El emperador se llama Francisco José y el sobrino Francisco Fernando. ¿Listo? Cuidado. Ahora, ¿qué pasó con Francisco Fernando? Francisco Fernando va a hacer un viaje diplomático. El emperador lo envía a un lugar llamado Serbia, es un país, a Serbia, a un lugar llamado la Bosnia-Herzegovina. Esto es en Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, así se llama. Lo voy a enviar allí porque habían algunas disputas, había una tensión diplomática y había que acabar rápidamente con estas trifulcas. Así que lo envía al futuro heredero para que ponga orden. Te recuerdo que Francisco Fernando tenía el título de archiduque, el archiduque de Austro-Hungría. Ese era su título. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaba? El flaco está allí en Bosnia, está en Sarajevo, como te iba diciendo. Esto no te olvides que es en Serbia, el país de Serbia. Estaba acá cuando de pronto un muchacho que era miembro de una organización radicaloide llamada La Mano Negra, un flaquito llamado Gavrilo Princip, se acerca al coche de Francisco Fernando, saca una pistola, le mete 2 tiros y lo mata, también a su esposa. ¿Listo? Esto es gravísimo,
Muy bien, gravísimo. Mira, acá lo tienes en el periódico, mira, acá está. Asesinato del archiduque heredero y de su esposa. Muy bien, las tragedias del Imperio Austriaco, ¿viste? Lo han matado al heredero. Esto es alucinante. Y jóvenes, cuando esto acontece, rápidamente Austria-Hungría va a amenazar a Serbia. Pero Serbia no está sola, porque Serbia es el aliado number one de Rusia, el país más grande del planeta. Y Rusia desata su furia y dice: Austria-Hungría, si te metes con Serbia, te metes conmigo. Pero Austria-Hungría no tiene miedo, porque Austria-Hungría dice: Rusia, no te tengo miedo, porque mi aliado es Alemania, pequeño pero poderoso, dice. Ya está. Y como nadie, al final, todo el mundo se amenaza, todo el mundo se topetea, Serbia finalmente no accede a lo que le pide Austria-Hungría y por eso invade a Serbia. Rusia responde y Alemania dice: declaro la guerra al planeta. Y comenzó la Primera Guerra Mundial, porque se ponen en funcionamiento estos bloques militares. Si te metes con uno, te metes con todos, literalmente. ¿Listo? Entonces, así es como se desatará la guerra, gracias o debido al asesinato de este flaco llamado Francisco Fernando, por el flaquito Gabriel Príncipe. Ya está. Ahora, desarrollo de la guerra. Acá vamos a volar porque esta parte es recontra fácil, bien sencilla, y además quiero evaluarte, como ya es habitual. Me voy a tomar unos 12, 15 minutos terminando el temita y luego examen. A ver, bien, mi gente, mirando el cuadrito, es un cuadrito muy útil. A ver, jóvenes, aquí figura los nombres de las 4 etapas de la Primera Guerra Mundial. Me voy a explicar. La Primera Guerra Mundial tuvo un total de 4 fases, 4 etapas. Muy bien, como quieras llamarlo, es igual. ¿Listo? Etapas, periodos, reto. Listo, ¿cuáles son esas fases? La primera se le va a llamar la campaña o la guerra de los movimientos. Está aquí, mira, observa. La guerra de los movimientos. Listo, luego te voy a explicar la razón de ser de su nombre. Listo, ahora solo voy a mencionártelos. Seguidamente vendrá la guerra de las posiciones. Ya podrás deducirlo por qué se llama así, la guerra de las posiciones. El tercero, aquí en el gráfico dice año clave, pero yo te voy a decir otra cosa. Según UNSA, ojo, no según yo, la tercera fase tiene otro nombre, y ese nombre es, y tú lo vas a notar si gustas, la crisis decisiva. Acá voy a poner arribita el nombre, ¿de acuerdo? Acá lo voy a dejar, mira, observa, la crisis decisiva. Muy bien. Y luego vendrá la cuarta etapa a la que simplemente se le llamará el fin de la guerra. El fin. ¿Listo? No te olvides entonces, guerra de los movimientos, la guerra de las posiciones, crisis decisiva y el fin de la guerra. Ahora, expliquemos cada uno. ¿Por qué se le va a llamar la guerra de los movimientos? Así, al grano, porque el tiempo ya me está ganando, muchachos. Se le va a llamar así porque, como fue la primera parte de este conflicto, la gente tenía mucho entusiasmo. De hecho, cuando se declara la Primera Guerra Mundial, la gente, las juventudes marchaban felices, llenas de algarabía, de júbilo, marchaban al campo de batalla, desconociendo el infierno que se les venía encima. No sabían que estaban marchando literalmente a un infierno sobre el mundo, literal, pero no lo sabían estos jóvenes. Entonces, al principio, como el entusiasmo es lo que va a, ¿qué te digo? Va a cundir por toda Europa, vamos a encontrar batallas en todos los frentes del conflicto, al norte, al sur, al este, al oeste, por mar, tierra, aire, etcétera, en todas partes. Ahora, aquí hay una característica. La característica es de que todo el mundo invade a todo el mundo. Es decir, Alemania invade a Rusia, Rusia se defiende. Luego, Rusia invade a Alemania y Alemania se defiende. Luego Alemania invade a Francia y Francia se defiende. En otras palabras, yo te invado, pero luego me votas. ¿Listo? Luego tú me invades, pero luego yo te voto. Así que literalmente en esta primera guerra no hubo un vencedor claro. Todos se agreden, todos se hacen daño, todos se lastiman, pero no hay ninguna batalla decisiva. No hay ningún claro ganador, alguien que de repente se note de que está ganando el conflicto. Nada. Todo el mundo se hace daño y es un despilfarro. Así que, como esta primera campaña no ha surtido efecto de ningún tipo, los generales cambian de estrategia. Y ahora la idea ya no es moverse.
Ahora el objetivo ya no es ganar territorio, invadir territorio, no. Ahora el objetivo es que tú agarres tu lampa, caves una trinchera en la tierra, te metes ahí, tú tienes que meterte ahí como una rata y defender tu trinchera hasta la muerte, con tu vida. Defender cada centímetro de la tierra, defender tu posición. Por eso se le llama la guerra de las posiciones. También llamada la guerra de las trincheras, o también llamada una guerra de desgaste. ¿Por qué? Porque ahora el objetivo no solamente es defender tu posición, sino generar o provocarle a tu enemigo la mayor cantidad de bajas. No me interesa si no avanzo o pierdo un centímetro de territorio, no, mi objetivo es matar gente. Mira qué cosa tan espantosa. Nunca se había visto en la historia de la guerra semejante desprecio por la vida humana, en la que literalmente por una orden insulsa, por ejemplo, a ver, hay que explorar, por esa simple orden, después perdían la vida al día unos 25.000 jóvenes, 25.000 vidas perdidas al día, jóvenes, por una orden completamente inútil. Muy bien, entonces eso vendría a ser la llamada guerra de las posiciones o de las trincheras. Bien, ahora, antes de pasar a la tercera fase, en la primera fase, es decir, en la guerra de los movimientos, nosotros encontramos una serie de batallas, como por ejemplo, la batalla de Tannenberg. ¿Listo? La batalla de Tannenberg. Acá abajito lo voy a dejar, para que lo puedas anotar si tienes notas. La batalla de Tannenberg. ¿Listo? En la que Alemania se defiende de los rusos. Luego encontramos la primera, repito, la primera batalla del Marne. La primera batalla del Marne, ahí lo tienes. Primera batalla del Marne, cuando Alemania invade a Francia, pero Francia se defiende. ¿Listo? Fueron las batallas más importantes, hubieron muchas, por supuesto. Ninguna de estas dos fue determinante, fue decisiva, así que simplemente te dejo el nombre. Ahora, en la guerra de las posiciones, nosotros vamos a encontrar las batallas más sangrientas de este conflicto, que vendría a ser la batalla de Verdun o Verdun. Acá lo dejo, mira. La batalla de Verdun o Verdun, acá está, Verdun o Verdun, ahí está, y la batalla, la más sangrienta de todas. Esta batalla de Verdun fue la segunda más sangrienta, porque la primera más sangrienta fue esta, la batalla del Somme. Uy, caramba, la batalla del Somme. Esto lo voy a borrar para que quede mejor, a ver. Aquí está, la batalla del Somme. Esta fue la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, una batalla que hasta el día de hoy provoca pesadillas en los europeos porque fue espantoso. Solo en esta batalla perdieron la vida cerca de 2 millones de soldados. Increíble, casi la población de toda Arequipa. Date cuenta, eso fue esta batalla, fue espantoso. Listo. Ahora, luego vendrá la tercera fase que se le va a llamar la crisis decisiva. ¿Por qué se le va a llamar así? Fácil, porque los acontecimientos que darán lugar aquí en esta tercera fase decidirán el futuro de la guerra. Deciden el futuro de la guerra. Por eso se llama crisis decisiva. Acá los acontecimientos son decisivos. ¿Pero de qué estamos hablando? Fácil. En Rusia acontece algo, no sé, cataclísmico. ¿Listo? En el interior de Rusia, mira, Rusia está en plena guerra, en plena Primera Guerra Mundial, metida de lleno. ¿Listo? Lo triste es de que el pueblo ruso no está contento, nada feliz con su gobernante. ¿Quién gobernaba Rusia en ese tiempo? Era un zar, Z-A-R, un zar, el último zar de Rusia, llamado Nicolás II. Él gobernaba, ¿listo? Y la población está harta. ¿Por qué? Tienen hambre, son pobres, no tienen que comer, no hay que tomar, y encima el zar Nicolás II los ha metido a una guerra completamente inútil. ¿Listo? Así que la gente simplemente ya no puede más. Por ese motivo, amigos, la población, harta de los abusos de este hombre, el zar Nicolás II, se organizan bajo la figura de este personaje. Mira, acá lo voy a englobar. Este hombre extraordinario llamado Vladimir Lenin. El gran Lenin, un hombre histórico, Vladimir Lenin. Y Vladimir Lenin, organizando a toda la población rusa, inicia lo que se conoce como la revolución.
la Revolución Rusa, también conocida como la Revolución de Octubre, la Revolución Comunista, la Revolución Bolchevique, la Revolución Roja, bueno, tiene muchos nombres. Entonces, eso comienza en el interior de Rusia. Profe, y eso es importante, es fundamental. ¿Por qué? Porque al año siguiente, esta revolución triunfa dentro de Rusia. Y cuando triunfa, se lo bajan al zar, lo matan, y una vez que lo ejecutan, Lenin dice, muy bien, Primera Guerra Mundial, declaro que a partir de ahora Rusia se retira de la guerra. ¿Por qué? Le preguntan. Fácil, porque Rusia ya no es Rusia, ahora Rusia es la URSS, la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, siendo el primer país comunista de toda nuestra historia. ¿Listo? Pero me estoy adelantando. Aquí, en la crisis decisiva, lo único que va a pasar es comienza la Revolución Rusa. Comienza, todavía no ha ganado. ¿Listo? Entonces, acá comienza. Otro evento importante, Estados Unidos se mete a la guerra. ¿Por qué? Fácil. Por aquellos años Alemania estaba ganando la guerra. Increíble, pero Alemania, sus aliados han sido vencidos. Austria-Hungría ha desaparecido. Italia no ha sido derrotada. Italia, que era en un principio era su aliada, se ha cambiado de equipo. Toda la vida de los italianos se cambian de equipo. Aún así, Alemania está ganando la guerra. Es increíble. Nadie lo puede creer. Alemania contra Francia, Inglaterra, contra Rusia y ahora también contra Italia. Hasta contra Japón se va a pelear. Y Alemania estaba ganando la guerra. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Un barco sale de las costas de Estados Unidos. No te confundas, el barco no es estadounidense. El barco es un barco inglés llamado el Lusitania. No te olvides, son dos nombres de dos chicas, la Lucy y por ahí está la Tania. Tú las juntas y tienes al Lusitania. Ya está, baja. Tienes al Lusitania. El Lusitania sale de Estados Unidos llevando tripulación y cuando está llegando a Inglaterra, un submarino alemán que tenía la orden de bombardear a cualquier barco que se acercara a Inglaterra, suelta sus torpedos y destruye el Lusitania. Y al destruirlo, no sabía de que también estaba matando tripulación de Estados Unidos. Y Estados Unidos agarra y dice, muy bien, bravo Alemania, me has bajado población norteamericana. Alemania, ¿qué le dice? Te declaro la guerra. Y Estados Unidos se mete al conflicto, ¿viste? Entonces, dos acontecimientos titánicos ocurren en esta tercera fase. Primero, el inicio de la Revolución Rusa y segundo, el ingreso de Estados Unidos al conflicto. Si alguien te pregunta el por qué, tú dirás, porque le reventaron el barco el Lusitania. ¿Listo? Lusitania. No te olvides de este barquito. Y listo, gente. Con esto terminamos el tercer periodo, la tercera fase. Cuarta fase, el fin de la guerra. Fácil. Aquí la revolución en Rusia ya triunfó. Y como ha triunfado, Rusia dice, muy bien, ya triunfé, ya esta guerra no tiene nada que ver conmigo, me voy. Y Rusia se retira de la guerra. Pero, y acá te voy a dar un dato, me parece que no lo he puesto en la diapositiva. Sí, creo que todavía no lo he colocado, así que te lo digo ahora. Cuando Rusia se quiere ir de la guerra, Alemania, que es con quien ha estado matándose, Alemania le dice, Rusia, yo no voy a permitir que te vayas de la guerra sino más. No, tú me has agredido, yo no sé si antes había revolución o no, no me interesa, pero yo estoy en guerra contigo. Y si quieres irte de la guerra, tienes que firmar la paz conmigo. Eso le dice Alemania a Rusia. Y Rusia dice, bueno, Alemania es justo lo que pides, está bien, firmemos un tratado. Y es allí, amigos, cuando Alemania y Rusia firman un tratado. Antes de que acabe la guerra, Alemania y Rusia ya habían hecho las paces con este tratado. ¿Cómo se llama este bendito tratado? El tratado Brest-Litovsk. Pregunta de admisión constante. Acá voy a dejar el nombre. El tratado, disculpen la mala letra, no es fácil escribir aquí. El tratado Brest-Litovsk. Ahí está, Litovsk. Algo así es, no sé. No conozco tampoco mucho la gramática de estos países. Ahí tienes Brest-Litovsk con V, Litovsk. ¿Listo? Listo. Entonces, con este tratado, finalmente
Alemania y Rusia hacen las paces y Rusia podrá retirarse de la guerra, ¿ya? Muy bien, así es como llegamos a la última parte, que vendría a ser el fin de la guerra. ¿Listo? Rusia ya se fue, Estados Unidos está en plena guerra, y gracias a sus fuerzas renovadas, los aliados van a recuperar sus fuerzas y van a lanzar un contragolpe general, una contraofensiva global contra Alemania. Alemania evidentemente no podrá soportar esto, es demasiado, así que antes de ser invadida o que le vaya peor, dice: muy bien, comprendí, no hay nada más que hacer, me rindo. Y así es como terminará la Primera Guerra Mundial. Mira, en realidad, amigos, los conflictos ya habían terminado en el año de 1918. ¿Por qué? ¿Por qué acabó en el 18? En el 18 Alemania dice: alto, chepis, literalmente, ¿eh? En la guerra, gente, cada vez, si digamos tú estás en guerra con alguien, ¿listo? Y luego de años de matanza tú te cansas, y tu enemigo también, pero quieren seguir matándose. Así que, como solo necesitan descansar un poco, recuperar el aliento, tú dices: a ver, enemigo, antes de seguir matando, ¿no sabes qué? Quiero recuperar mis fuerzas, así que tú también. Así que, ¿qué te parece si hacemos un armisticio? Eso es un armisticio, gente. Un armisticio es cuando tú a un conflicto, a una guerra, le pones pausa. Ojo, no la estás terminando, tú quieres seguir peleando, solo que pides un armisticio para poder recuperar, reorganizar tus fuerzas, ¿listo? Entonces, lo que hace Alemania en 1918 es firmar un armisticio, es decir, suspender la guerra de manera momentánea, ¿listo? ¿Cómo se llama este armisticio? Este armisticio lleva el nombre de... Uy, ¿qué pasó ahí? A ver, sí, está medio mal esta cosa. Iba diciendo, el armisticio de, acá está, armisticio, estoy poniendo la inicial nada más, de Compiègne, así se llama, el armisticio de Compiègne. Muy bien, y ahí lo tienes tú, el armisticio de Compiègne. Aunque algunos también lo llaman el armisticio de Retondes, así como suena, Retondes, armisticio de Compiègne o de Retondes, da igual. Con este armisticio la guerra se ha suspendido. ¿Listo? No ha terminado todavía. Pero un año después, en 1919, Alemania hace cálculos y dice: miércoles, creo que haga lo que haga, no voy a poder ganar la guerra. Creo que mejor la terminamos nomás, aprovechando que hay armisticio. Y por eso se le pone punto final a la guerra de manera definitiva, ya no con un armisticio, sino con un tratado. El famoso Tratado de Versalles. Y recién en 1919, con el Tratado de Versalles, se le pone punto y final definitivo a este conflicto. Vencedores los aliados, ¿listo? Entonces, amigos, esto vendría a ser el final de la Primera Guerra Mundial. Sobre el Tratado de Versalles y sus detalles, todo eso te lo voy a decir en la siguiente sesión. ¿Por qué? Te preguntarás. Fácil. Porque el Tratado de Versalles, amigos, fue la principal causa para la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el tema que nos ocupa en la siguiente sesión. Así que lo dejamos aquí. Listo, muchachos, entonces hemos terminado lo que es la Primera Guerra Mundial. Tenemos 45 largos minutos todavía. Antes de terminar o antes de evaluarte, a ver acá algunas cosas. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial, por supuesto. Muy bien, listo. La guerra ya terminó. ¿Cuáles vendrían a ser sus consecuencias más nefastas? Listo, primero que nada, muchachos, grandes imperios van a desaparecer. Grandes imperios. Por ejemplo, el imperio, para comenzar, el imperio alemán. Claro, Alemania era un imperio, no era un país como es hoy en día. En la Primera Guerra Mundial era un imperio, tenía colonias. Así que, luego de la Primera Guerra Mundial, el imperio alemán desaparece. Adiós el imperio alemán. Y por eso sus reyes también van a renunciar. Ya no hay kaisers. Otro imperio que va a desaparecer será el imperio austrohúngaro. Acá lo tienes. El imperio austrohúngaro desaparece también. Va a fragmentarse. Nacerá Yugoslavia, nacerá Austria, nacerá Hungría, etcétera. Otros países. ¿Listo? También desaparece el imperio ruso. ¿Ya? Con la muerte del zar, el imperio ruso ha terminado. Ahora simplemente es la URSS, Unión de las Repúblicas Soviéticas. Pero, aunque no te lo he indicado en la diapositiva, hay otro imperio que también va a desaparecer. Y ese imperio es el imperio turco otomano.
El imperio turco otomano, que era aliado de Alemania, también va a desaparecer. ¿Listo? Desaparece. El imperio turco otomano. Así que estamos viendo nosotros que acaban de desaparecer 4 imperios. Y eso no es poca cosa, es bastante pesado históricamente. Por ese motivo, amigos, a la Primera Guerra Mundial también se le llama la caída de las águilas. ¿Por qué? Porque los imperios están representados por las águilas. Así que cuando tú hablas de la caída de las águilas, hablas de la caída de estos imperios: el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el turco otomano. Listo, primera consecuencia. Chao. Siguiente. Miren, jóvenes, lo que tuvo que pagar Alemania realmente fue una barbaridad. Esto fue algo completamente injusto. Jóvenes, Alemania estuvo a punto de ganar la Primera Guerra Mundial. Solo al final la pudieron derrotar, y esto con ayuda, con Estados Unidos y Japón, ¿ya? E Italia, ¿ya? Así que Alemania literalmente iba a ganar la guerra, así que se siente muy mal cuando le imponen una indemnización, pero, ¿qué te digo? Descabellada, descomunal. El precio que tiene que pagar Alemania por haber hecho la guerra es, pero, ¿qué te digo? Abusivo. ¿Listo? Esto ya no es justicia, esto ya es venganza, odio, rencor. Alemania tenía que pagar un total de 32.000 millones de marcos de oro. Jóvenes, es una cifra inimaginable para la época. Con decirte, oye, ojo, date cuenta, con decirte de que Alemania recién pudo pagar toda su deuda. ¿Sabes cuándo la pudo pagar recién? En el 2012. Date cuenta. Casi 100 años se tuvo que tardar Alemania, y Alemania no es un país pobre, para poder pagar esa deuda. En el 2012 recién lo pudo pagar, date cuenta. Así que esa fue la indemnización completamente inhumana que le van a poner a Alemania. Y es algo que va a provocar su odio, y por eso la Segunda Guerra Mundial. Siguiente, el triunfo de la Revolución Rusa. Muy bien, claro, ya te había indicado. La Unión Soviética acaba de nacer. ¿Listo? Acá voy a poner sus iniciales. Mira, acá está la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, el primer país socialista de la historia de la humanidad. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante? Porque la URSS, amigos, marcará el rostro de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Literalmente el comunismo y la Unión Soviética marcaron el siglo XX. Fue alucinante eso. Fue un periodo realmente alucinante en el cual vivir. Bueno, lamentablemente tú y yo no hemos experimentado eso, pero la Guerra Fría fue alucinante. Ya hablaremos de eso algún día. En fin, entonces ahí tienes tú al triunfo de la Revolución Rusa, ¿listo? Encabezada por Vladimir Lenin. Siguiente punto. Surgen nuevas potencias, ¿cómo no? Potencias como Japón, claro, y como Estados Unidos. De hecho, Inglaterra, luego de la Primera Guerra Mundial, dejará de ser la primera potencia mundial. ¿Quién le quita su puesto? Los Estados Unidos. Y por ahí cerca nomás se encuentra Japón, que es una bestia. Japón será un país que rápidamente, son muy inteligentes los japoneses, fueron muy astutos, se dieron cuenta que el mundo cambiaba, y si es que ellos no cambiaban, iban a ser reventados. Así que ellos decidieron cambiar, y por eso Japón abandona toda su antigua y milenaria tradición para comenzar a industrializarse, al ejemplo, según el ejemplo de Inglaterra, de Francia, etcétera. Listo, ahí tienes Estados Unidos y Japón. Japón, que también será protagonista de la Segunda Guerra Mundial. Siguiente. A ver. Hoy por hoy, amigos, hoy por hoy en el mundo existe un organismo internacional mundial llamada la ONU. ¿Quién no ha escuchado hablar de la ONU? Organización de las Naciones Unidas. Listo. La ONU tiene muchas funciones, pero sin lugar a dudas su principal función es la de preservar la paz en el mundo. Vaya trabajo que hace la ONU con las 50.000 guerras que hay en la historia hoy en día, con tanta gente muriendo. Solamente pregúntale a Israel lo que está haciendo con los pobres palestinos, desbaratando sus escuelas, matando a sus niños, matando a sus mujeres, mientras que el mundo no hace absolutamente nada, menos la ONU. Así que el hecho es, amigos, de que hoy por hoy existe la ONU, y en teoría su función es la de preservar la paz. Ahora, déjame contarte algo. La ONU nació luego de la Segunda Guerra Mundial, de la Segunda. Déjame decirte algo. ¿Sabes qué? Antes de la ONU
existía un organismo muy parecido. Bien podemos decir que es su antecesora, la mamá de la ONU, la madre de la ONU, una cosa llamada la Liga o Sociedad de las Naciones. ¿Lo ves en pantalla? La Liga o Sociedad de las Naciones. ¿Listo? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué se formó esta cosa? Este organismo se formó luego de la Primera Guerra Mundial, precisamente para evitar que surja una Segunda Guerra Mundial. Además está decirte que fracasó. Y por eso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a la Sociedad de las Naciones se la va a disolver. Se la disuelve, no logró su objetivo. Se la disuelve y sobre sus bases se va a crear la ONU. Muy bien, recién se creará la ONU. ¿Listo? Entonces ahí tienes tú a la Liga, a la Sociedad de las Naciones, ¿listo? Que acaba de nacer luego de la Primera Guerra Mundial. Luego vendrá pues, el surgimiento de nuevas ideologías. Esta cosa se pone buena. Estamos hablando del surgimiento del comunismo, del fascismo, del socialismo y por supuesto del nazismo. Pero eso, amigos, ya es... Profesor, no puedo ver. Aló, jóvenes, no pueden ver la pantalla. Gente, yo no, pero ahora sí la puedo ver, A ver, ¿qué pasó aquí? Lo voy a volver a compartir por si acaso, viejo, ¿ya? A ver. Ya está. Ahora sí pueden ver la pantalla. ¿Sí? Sí, profesor, sí debe. Claro, debe verse, por supuesto, por supuesto. Pero igual, criaturas, ya habíamos terminado. Porque lo que viene después es el Tratado de Versalles, pero eso, hijos de mi corazón, ya es el siguiente tema, la Segunda Guerra Mundial. Bien, gente, hemos terminado, así que ahora a lo nuestro, a la evaluación. 6 minutos, o mejor dicho, 3 minutos y comenzamos. Voy a evaluar todo lo que hemos trabajado el día de hoy, incluido lo que fue el tema anterior, la Revolución Francesa. Bien, claro, habíamos hecho la Revolución Francesa también, así que eso también lo vamos a trabajar.